Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, hola Francisco, Nicolás, Eduardo, Mili, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo al séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Este tema tiene bastantes temas sueltos, por así decir, y está dividido en dos charlas por la cantidad de material nada más, no por temáticas separadas, de manera que hoy no vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el adulterio. Una parte va a quedar para la próxima. La fornicación. Las relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio instituido por Elohim son justamente la llamada fornicación. La palabra hebrea zaná y otras formas afines, o sea, formas parecidas, ¿sí?, transmiten la idea de prostitución, ayuntamiento, relación sexual inmoral, ¿no es cierto?, en ese sentido de fornicación. La palabra griega que se traduce fornicación muchas veces es porneia, de donde deriva nuestra palabra pornografía y otras, que se refiere a la prostitución, ¿sí? También aparece la palabra moijao, que significa adulterar justamente. En primer lugar, vamos a ver lo que es el adulterio bajo la ley. Bajo la ley mosaica, el hombre que cometía fornicación con una muchacha que no estaba comprometida tenía que casarse con ella y pagar a su padre la dote estipulada para una novia, que eran 50 ciclos de plata. No podía divorciarse de ella en toda su vida, aunque el padre rehusara dársela al matrimonio. El hombre tenía que pagar de cualquier manera el precio de compra prescrito. Si un hombre seduce a una virgen por la cual no se haya pagado el precio de esposa y se acuesta con ella, tiene que hacerla su esposa mediante el pago del precio de esposa. Si el padre de ella rehúsa dársela, aún así tiene que pesar plata de acuerdo al precio de esposa para vírgenes. Esto está en Shemot 22. Si un hombre se encuentra con una muchacha que no está comprometida y la agarra y se acuesta con ella y los descubren, el hombre que se acostó con ella pagará al padre de la muchacha 50 shekels de plata y ella será su esposo. Por haberla violado, nunca tendrá derecho a divorciarse de ella. ¿Viste? Esta parte está en Devarim 22, ¿sí? Sin embargo, si la muchacha estaba comprometida, el hombre tenía que morir lapidado, ¿sí? No se castigaba a la muchacha que gritaba cuando era atacada, pero si no lo hacía y estaba dentro de la ciudad, estaba indicando que consentía, ¿no es cierto? También se le daba muerte. En el caso de una virgen que esté comprometida con un hombre, si un hombre la encuentra en el campo y se acuesta con ella, los sacarás a los dos a la puerta de ese poblado y los apedrearás hasta morir, a la muchacha porque no pidió ayuda en el poblado, y al hombre porque violó a la esposa de otro hombre. Así eliminarás el mal de tu medio. Vean que aquí la llama esposa y estaba comprometida. Es una virgen que esté comprometida con un hombre, ¿no es cierto? Esa chica estaba comprometida, pero es llamada ya esposa de otro hombre. Así eliminarás el mal de tu medio. Pero si el hombre se encuentra con una muchacha comprometida en el campo y el hombre se acuesta con ella por la fuerza, solamente el hombre que se acostó con ella morirá, pero no le harás nada a la muchacha. La muchacha no incurrió en pena de muerte porque ese caso es como el de un hombre que ataca a otro y lo asesina. Él la encontró en el campo abierto, aunque la muchacha comprometida pidiera ayuda, no había nadie que la salvara. Esto sigue estando también en Devarim 22. La ley entonces castigaba con la muerte a una muchacha que se casase también fingiendo ser virgen. ¿Sí? No se podía estar haciendo esas cosas, pero que hubiera cometido justamente fornicación en secreto. Pero si la acusación resulta cierta, o sea, la muchacha, el hombre la tomaba como esposa y se daba cuenta que la chica no era virgen, entonces venía y la acusaba delante del padre. Si la acusación era falsa, a él lo eliminaban, ¿no es cierto? Pero si la acusación era cierta, que es la parte que nos importa, si halló que la muchacha no era virgen, entonces llevarán a la muchacha a la entrada de la casa de su padre y los hombres de su poblado la apedrearán hasta morir porque ella hizo una cosa vergonzosa en Israel cometiendo fornicación mientras estaba bajo la autoridad de su padre. Así eliminarás el mal de tu medio, dice también Devarim 22.
Pero si su marido la acusaba falsamente, ¿no es cierto?, se consideraba que había acarreado gran vergüenza a sí mismo, ¿no es cierto?, por tal difamación, o sea, que había llevado difamación a la casa de los padres, ¿no? Por esa difamación los jueces tenían que disciplinar a este hombre, probablemente azotarlo. Esto es lo que se aplica a la ley de los azotes. Los azotes no están especificados en ningún lado de la ley, sin embargo sabemos que se utilizaban esas medidas y está determinado que no sean más de 40, ¿no es cierto? Pero no se determina en qué momento o para qué eran aplicados. En las escrituras no aparecen. Ya que los jueces tenían que disciplinar, probablemente hayan sido azotes y multarlo con 100 ciclos de plata, dinero que se entregaba al padre de la esposa. Un hombre se casa con una mujer y cohabita con ella. Después le pierde el cariño y le levanta una acusación y la difama diciendo: yo me casé con esta mujer, pero cuando me allegué a ella encontré que no era virgen. Nosotros vemos que acá hay una cuestión de verdaderamente falso testimonio, ¿no es cierto? En tal caso, el padre y la madre de la muchacha presentarán la evidencia de la virginidad de la muchacha ante los ancianos del poblado a la puerta. Normalmente esta vieja costumbre se mantuvo hasta bien pasada la Edad Media, entrado el Renacimiento, y por esa época se mantuvo la costumbre de guardar la sábana manchada de sangre, ¿no es cierto? Y ese era el documento probatorio justamente de la mujer. Lo primero que se hacía al día siguiente, no en todas partes, ¿no es cierto?, pero por ejemplo en Italia era costumbre, se sacaba la sábana, ¿no es cierto?, a la ventana para que todo el mundo pudiera comprobar realmente que la mujer había sido virgen y que el matrimonio había sido consumado. Y esa sábana después se le entregaba a los padres de la muchacha, que, como decimos, quedaba como prueba. Entonces el hombre, acá el padre venía y traía esa prueba, ¿no es cierto?, que debe haber sido algo parecido, porque siempre fue la prueba de sangre justamente la que mostraba esto, ¿no es cierto?, la que mostraba que se había firmado el pacto de matrimonio realmente, se había ejecutado, ¿no es cierto? Entonces el padre de la muchacha dirá a los ancianos: yo le di a este hombre mi hija por esposa, pero él le ha perdido el cariño, por eso ha levantado acusaciones diciendo: no hallé virgen a tu hija, pero aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija. Y la desplegarán delante de los ancianos del poblado. Los ancianos de ese poblado tomarán entonces a ese hombre y lo azotarán y lo multarán con 100 shekels de plata y se los dará al padre de la muchacha, porque el hombre ha difamado a una virgen en Israel. Además, ella seguirá siendo su esposa. Él nunca tendrá derecho a divorciarse de ella. No me quiero imaginar la situación casera, ¿no es cierto?, de rispidez, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio, pero la mujer seguía siendo casada y seguía teniendo sus derechos y demás. La prostitución de la hija de un sacerdote deshonraba el sagrado puesto de su padre, evidentemente. A ella debían quemarla como algo detestable. Se discute si primero la mataban y después la quemaban o si moría quemada. El texto no resulta claro en cómo está escrito. Hola Blanca, bienvenida. Hola Apu, bienvenido. Oda, no sé muy bien. Hola Johnny, bienvenido. De cualquier manera, sean todos bienvenidos. Entonces, cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina. La echarán al fuego, dice Vallicra 21. La fornicación entre personas casadas, el adulterio, ¿sí?, era una violación del séptimo mandamiento, justamente, y aquellos que cometían este pecado merecían la pena de muerte, como vamos a estudiar en breve, ¿sí? Si un hombre cometía fornicación con una sierva designada para otro hombre, porque las siervas eran designadas como concubinas, ¿sí?, pero que aún no había sido redimida o liberada, se le tenía que castigar a ambos, ¿sí?, pero no se los mataba. Si un hombre tiene relaciones carnales con una mujer que es esclava y se le ha asignado a otro hombre, pero no ha sido redimida ni se le ha dado libertad, debe haber una indemnización. Sin embargo, no se les debe dar muerte, ya que ella no ha sido libertada, pero él debe traer a la entrada de la carpa de reunión como su ofrenda de culpa para Yahweh un carnero de ofrenda de culpa. Con el carnero de ofrenda de culpa
sepa, el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh por el pecado que ha cometido, y se le perdonará el pecado que ha cometido. Dice Vallecra 19. Esto era entonces la mujer que todavía no era libre, sí, no tenía completo control de sus acciones, siendo esclava, no era dueña de sí misma, sí, y además era una inversión monetaria, ¿sí? Porque los esclavos eran así, aún no se había pagado el precio de la redención, o al menos no en su totalidad, por lo menos, ¿no es cierto?, por lo que todavía era esclava. En las escrituras tenemos varios ejemplos de fornicación, tanto buenos como malos, y vamos a ver después por qué hay uno bueno. Por ejemplo, el caso de Bilam y las mujeres de Moab, ¿no es cierto?, Balaam. Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes, nos dice Shaul en Colasillín: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Cuando el avaricioso profeta Bilam vio que no podía maldecir a Israel por medio de artes adivinatorias, ¿no es cierto?, procuró hacerlos caer en la desaprobación de Yahweh, induciéndolos a tener relaciones sexuales ilícitas. Por medio de las mujeres moabitas, consiguió que participaran en el sucio culto fálico de Baal Peor, ¿sí? Por lo que 24.000 israelitas perdieron la vida ese día. ¿Qué contribuyó a este terrible desenlace? La condición del corazón de los israelitas, ¿no? La gran mayoría, ¿sí? Desarrollaron malas actitudes por haberse ido alejando de Yahweh, ¿sí?, sin recordar todo lo que él había hecho por ellos: liberarlos de Egipto, alimentarlos en el desierto, ¿no es cierto?, introducirlos a la tierra prometida. El apóstol Shaul tuvo presente esa catástrofe cuando escribió: ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos cometieron fornicación, de modo que cayeron 23.000 de ellos en un solo día, dice en Coritilla Malef, capítulo 10. Es probable que 1.000 cabezas, jefes del pueblo, ¿no es cierto?, fuesen ejecutados y colgados en maderos, y los 23.000 restantes muriesen debido a la plaga. Lo digo porque hay una diferencia de 1.000, ¿no es cierto?, acá. En Bamidbar también, en el capítulo 25, cuando se narra esto, aclara: Yahweh le dijo a Moshe: toma a todos los líderes principales y haz que los empalen públicamente delante de Yahweh, para que la ira de Yahweh se aparte de Israel. De manera que puede haber sido esa la diferencia. Se teoriza acerca de eso, pero no existe consenso todo, porque no está claro. Otro ejemplo es la mala decisión de Diná, ¿no es cierto?, la hija de Jacob. Las amistades ejercen una gran influencia, sabemos, ¿no es cierto?, sea para bien o para mal. Así lo muestra el ejemplo de Diná, que es la hija del patriarca Jacob. Ahora, aunque ella había recibido una buena crianza, ¿no es cierto?, cometió la imprudencia de salir a buscar amigas entre las jóvenes de Canaán, pueblo que, como Moab, sabemos era famoso por su inmoralidad, ¿no es cierto? Por eso, bueno, ¿qué pensaría cualquier hombre que de la zona al verla, ¿no es cierto?, que era una más, por así decir, ¿no es cierto?, que era una presa fácil? Y Shechem, el más honorable de la casa de su padre, no fue la excepción. Probablemente ella no pretendía no solo no tener relaciones sexuales, sino no tener, no levantar ese deseo tampoco, pero Shechem sí. Una cara nueva siempre llama la atención de muchos, ¿no es cierto? Por eso actuó como lo hubiera hecho la mayoría de los kenanitas, y sin importarle que la joven se resistiera o no, la tomó y la violó, como está escrito. Más tarde se enamoró de ella, ¿no es cierto? Por eso no cambió en nada el abuso cometido, porque el abuso ya había sido cometido, ¿sí? Y Diná no fue la única perjudicada, porque su mala acción desencadenó una serie de sucesos que nosotros ya estudiamos, ¿no es cierto?, y sumieron a toda la familia en problemas. Puede que Diná trajera una importante lección, pero a las malas, evidentemente, ¿no es cierto? Esta fue una situación muy, muy desagradable. Ahora bien, nosotros no tenemos que aprender de la misma manera que ella, ¿no es cierto? Si amamos a Yahweh, por eso hacemos caso a sus consejos, seguimos sus consejos. Ahora, cuando nos rebelamos, generalmente terminamos como Diná, ¿sí? Y entre sus consejos está el de andar con personas sabias, dice Mishlei en el capítulo 13. Sí, este es un consejo para los más jóvenes, que son naturalmente más osados, atrevidos, y siempre piensan que nunca le va a pasar nada malo hasta que les sucede. Un ejemplo bueno acerca del tema de la fornicación es justamente cómo resistirla. Yosef,
huyó de la fornicación. Entonces contamos con este excelente ejemplo también, ¿no es cierto? Es el hermano de Diná, justamente, ¿no es cierto? Por parte de padre, no de madre. De pequeño sí, él ya había visto los resultados de lo que había sucedido con su hermana, ¿no es cierto? Entonces tal vez esos recuerdos lo protegieron también años después cuando era esclavo en Egipto y la esposa del amo intentaba día tras día seducirlo, ¿no es cierto? Que lo perseguía. Siendo un esclavo no podía renunciar a su cargo e irse, ¿sí? Tampoco podía acusarla a la madre y decirle a Potifar que, mire, su mujer me está volviendo loca, porque no iban a crearle un esclavo como no le creyeron después, ¿no es cierto? Así que no tenía más remedio que armarse de valor y afrontar con sabiduría la situación, y la estuvo esquivando durante todo el tiempo que pudo, hasta que un día, bueno, sucedió lo que sucedió justamente, y él entonces salió huyendo hasta dejando la túnica que le fue quitada, ¿no es cierto? Entonces reflexionemos, ¿cuántos habrían logrado mantenerse firmes si les hubiera pasado, ¿no es cierto? Todos esos días pensando en la señora que los estaba persiguiendo, ¿no es cierto? O entregándose simplemente a fantasías sexuales, ¿no es cierto? Por lo menos pensando en la cabeza cuáles serían las posibilidades. Probablemente nadie, todos habrían caído, ¿no es cierto? Pero además de negarse a abrigar esos pensamientos impuros, porque ya la esquivaba todo el tiempo, Yahweh daba gran valor a su relación con Yahweh, ¿sí? Entonces eso es lo que le dijo justamente a la mujer de Potifar: mi amo, Potifar, ¿no es cierto?, no ha retenido de mí cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa. Así es que, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Elohim? Entonces era una gran maldad contra el amo, pero también era un pecado contra Elohim, ¿no es cierto? Entonces, Yosef es un excelente ejemplo de cómo resistir aún viéndose, él se condenó, ¿no es cierto? Fue condenado, mal condenado, sabemos, ¿no es cierto? No tenía la culpa, y sin embargo las consecuencias no parecieron ser las mejores. Eso no modificó el carácter de Yosef. Estas cosas ya las estudiamos, ¿no es cierto?, antes. Los hijos de Elohim de la actualidad, ¿no es cierto?, nos encontramos en una situación muy semejante a la que se describe en Bamidbar. Para empezar, nos hallamos a las puertas de una tierra prometida. Estamos a punto de entrar, ¿no es cierto?, solo que muchísimo mayor. Nos enfrentamos a un mundo cuya obsesión por el sexo es como la de los moabitas en aquella época, ¿no es cierto?, en la época de Bilam, ¿no es cierto?, pero inclusive a mayor escala y peor, si se puede considerar, ¿no es cierto? Además, el lazo principal en el que cayeron los israelitas, la inmoralidad, ¿no es cierto?, es el mismo que atrapa todos los años a miles de creyentes. Se empiezan con cosas suaves, por así decir, ¿no es cierto? A imitación de Sinri, que tuvo la desfachatez de pasearse con una midianita en el campamento y meterla en la tienda, ¿no es cierto? Algunos han sido realmente una influencia muy corruptora para el resto, ¿no es cierto? Uno que entre, uno que traiga, ya trae todo ese pecado y lo introduce dentro del campamento y se va corrompiendo absolutamente todo. La fornicación entonces está prohibida absolutamente para los creyentes. Hola Aníbal, bienvenido. Hola Gaby, hola Andrés. Entonces está completamente prohibida, ¿no es cierto?, para los creyentes. Yahshua HaMashiach condenó la fornicación, equiparándola a razonamientos inicuos, ¿no es cierto?, asesinatos, robos, falsos testimonios y blasfemia, todo lo cual proviene del interior del hombre, de su corazón, y lo contamina, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias, dice Matías capítulo 15. Más tarde, el cuerpo gobernante de la congregación, ¿no es cierto?, que compuesto por los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿no es cierto?, y los ancianos, todo, cuando se reunieron para discutir los temas acerca de qué debían guardar o no los gentiles, ¿no es cierto?, escribieron a los creyentes prohibiéndoles la fornicación, ¿no es cierto?, que la colocaron al mismo nivel que la idolatría y el consumo de sangre, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Esas fueron las 4 cosas, y que dice en Maaseh, ¿no es cierto?, en Hechos, en el capítulo 15 y en el 21 repite lo mismo, que se abstengan de lo que se ofrece a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Ese fue el concepto
del primer concilio que hubo, ¿no es cierto?, en Jerusalén. El apóstol Shaul señala que la fornicación es una de las obras de la carne, ¿no es cierto?, lo opuesto al fruto del Ruach de Elohim, y advierte que el practicar las obras de la carne va a impedir que un individuo herede el reino, ¿no es cierto? En Gálatas 5 lo dice. El consejo es que el creyente amortigüe su cuerpo, ¿no es cierto?, lo reduzca a esclavitud en cuanto a la fornicación. Shaul advirtió a los creyentes que la porneia, que es la palabra griega, como ya dijimos, ¿no es cierto?, ni siquiera debía ser tema de conversación entre personas santas, no debía ni existir alguna mención, ¿sí? Tal como a los israelitas se les mandó que no mencionasen el nombre de los dioses paganos de las naciones que los rodeaban, ¿no es cierto? No que no los nombraran a sus hijos para prevenirles el culto de esas deidades ni nada por el estilo, sino que no los mencionaran con agrado, que no los invocaran, que no los usaran en sus hablas, ¿no? En su habla común, ¿no es cierto? Pronunciar sus nombres invocándolos habría sido idolatría, que sabemos es fornicación. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes como corresponden a los consagrados, dice Efesiyín. Y en contraposición, en Shemot dice: estén pendientes de todo lo que les he dicho, no mencionen los nombres de otras deidades que no se oigan en sus labios. ¿Sí? Porque es fornicación justamente. La fornicación es una ofensa por la que un individuo puede ser realmente expulsado de la congregación, como sucedió, ¿no es cierto?, en Konitim Aleph. Les escribí en una carta que no se asocien con fornicarios. No me refería a los que de este mundo son fornicarios, avaros, estafadores o idólatras, porque en ese caso tendrían que salir del mundo, ¿no es cierto? Pero ahora les escribo que no se asocien, que ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera coman. Pues ¿qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? Ustedes deben juzgar a los que están adentro, ¿sí? Pues a los que están afuera Elohim los juzgará, pero quiten al malvado de entre ustedes. Entonces esa es la orden que dio Shaul en su momento. El apóstol explica que un creyente que comete fornicación peca contra su propio cuerpo, porque usa los órganos de la reproducción para fines ilícitos, y ya sabemos que son sagrados. Este proceder afecta muy adversamente a la persona en sentido espiritual, ¿sí? Trae deshonra a la congregación de Elohim, evidentemente trae deshonra directamente a Yahweh, ¿no es cierto? Aumenta la cobertura de tinieblas sobre la persona, su familia, la comunidad, ¿no es cierto? Sabemos cómo eso funciona, y también afecta al ejército de Yahweh a la larga y hace que esta persona quede expuesta al peligro de enfermedades también. O sea, trae toda una serie de consecuencias, ¿no es cierto?, que la gente normalmente no piensa porque no ve. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del espíritu de santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Pues los han comprado por un precio. Por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo, dice Konitim Aleph en el capítulo 6. Esa persona no desafía al hombre, ¿no es cierto?, cuyas leyes pueden o no sancionar la fornicación, como estamos viendo, como se está dando vuelta toda la tortilla con respecto a las leyes acerca del sexo, sino a Elohim. Está directamente desafiando a Elohim, quien le va a exigir castigo por su pecado en su momento. Ahora vamos a hablar un poco del adulterio. Por lo general en las escrituras la palabra adulterio se refiere a la relación sexual voluntaria entre una persona casada o comprometida, que es considerada en el mismo estatus, y otra del sexo opuesto, que no es su cónyuge o su prometido, ¿no es cierto? La raíz hebrea que significa adulterar es naf, ¿sí? Mientras que su correspondencia griega es mohailis. Bajo la ley de Moshe, el adulterio se castigaba con severidad, sabemos, ¿no es cierto? Los dos recibían la pena de muerte. Esto aplicaba incluso a la mujer que tenía relaciones con un hombre que no fuera aquel con el que estaba debidamente comprometida. A pesar de que todavía no estaba casada, no se había consumado, ya estaba comprometida, ¿no es cierto? Si sorprenden a un hombre acostado con la esposa de otro hombre, ambos, el hombre y la mujer que se acostó, morirán. Así eliminarás el mal de Israel. En el caso de una virgen que esté comprometida con un hombre, ¿no es cierto? Si un hombre la encuentra en el campo y se acuesta con ella, los sacarás a los dos a la puerta del poblado y los apedrearán
hasta morir, como ya vimos antes, de Barín 22. Si se sospechaba que una esposa había cometido adulterio, se la debía someter a juicio por celos, un juicio que ya hemos estudiado en otros capítulos, ¿no es cierto? En su enseñanza de los principios divinos, Yahshua amplió el concepto de adulterio al decir que no estaba limitado al contacto sexual que un hombre pudiera tener con una mujer que no fuera su cónyuge, ¿no es cierto? Ustedes oyeron que se dijo, no adulterarás. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esto está en Matías en el capítulo 5, todos lo conocemos. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de maldición, dice Kefabet hablando de este tipo de personas, ¿no es cierto? El lazo matrimonial solo puede ser roto por la fornicación o la muerte. Son las dos únicas cosas que pueden quebrantarlo realmente. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de este compromiso legal, y si se une con otro esposo, no es adúltera. Dice en Romanín 7, cuando utiliza el ejemplo justamente para hacer un comparativo con las cosas del reino. Por lo tanto, divorciarse por cualquier otra razón equivale a cometer adulterio, ¿sí? Pero uno no puede aprovecharse de esto de manera que tenga una excusa para casarse de nuevo simplemente porque un acto de fornicación fue cometido. Esto también es un asunto de motivo y son cosas que todas deben ser analizadas a fondo. Si es posible, el cónyuge que causó la ofensa debe ser perdonado. Si es posible, no siempre es posible, dado que en nuestra sociedad actual las cosas son tomadas muy de otra manera, ¿no es cierto? Es muy raro que el cónyuge pida disculpas o a veces se van directamente. Muchas veces ni siquiera son descubiertos, vienen y se entregan y dicen me voy con la otra. Entonces tenemos situaciones que realmente no aparecen tanto así en las escrituras. Hola Alfonso, bienvenido. Entonces, es una cuestión un poco delicada, ¿no es cierto? Sin embargo, es otra cosa si el culpable no quiere arrepentirse, justamente. Ahí, insiste en vivir en esa clase de pecado, o se va y se casa con otra persona directamente. En tal caso, evidentemente, el lazo matrimonial se rompe y el otro cónyuge está libre. En su designio original, con respecto al matrimonio, Yahweh ordenó que hubiera una esposa para un esposo, ¿sí? Pero por causa de la debilidad de los hijos de Israel, la dureza de su corazón, como está escrito, cuando la ley fue dada, Moshe dio al hombre permiso para divorciarse de su esposa con carta de divorcios. Y algunos dicen que con la venida de Yahshua esta ley fue cambiada, ¿sí? Mashiach no vino a cambiar ninguna ley. Vamos a ponernos ya claros con esas cosas. Él vino a cambiar los corazones, realmente. De manera que la ley continúa tan firme como en el principio, y los que la respetan como Yahweh manda son aquellos que han comprendido su principio esencial, que el matrimonio es el deseo de Yahweh para los hombres, y no el divorcio. Yahshua también dijo que si un esposo o esposa obtenía un divorcio, a no ser por motivo de fornicación, pone ella, ¿sí?, el segundo matrimonio de cualquiera de los dos sería adulterio. ¿Sí? O sea, si no había habido fornicación para el caso del divorcio como acusación, ninguno de los dos podía volver a casarse. Incluso un hombre soltero que tomara como esposa a una mujer divorciada sería también culpable de adulterio. ¿Mm? Pero yo les digo que todo el que se divorcia con su esposa, a no ser por causa de fornicación, la expone a cometer adulterio, porque el que se case con la divorciada comete adulterio. Casi queda sobreentendido que es el que se está casando con una divorciada que no ha sido divorciada por fornicación. Por eso les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a menos que sea por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer así divorciada comete adulterio.
repite, ¿no es cierto? Y también se repite en Mordejai y en Lucas. Este episodio aparece en todas partes. El adulterio es realmente pecar contra Elohim, como aseguró Yosef. Él no ostenta más autoridad que yo en esta casa y no me ha negado nada excepto a usted misma, ¿no es cierto? Porque es su esposa. ¿Cómo podría yo hacer esta maldad tan grande y pecar delante de Elohim? Entonces es un pecado declarado, ¿no es cierto? Yahweh juzgará a los adúlteros y nadie que persista en esa actitud sí va a heredar el reino de Elohim. Pero antes me adelantaré a contender contra ustedes y actuaré como un acusador implacable contra los que no me tienen respeto, los que practican hechicería, que cometen adulterio, que juran falsamente, que le roban a los obreros sus salarios, etcétera, dice Malachía en el capítulo 3. No saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim. No se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, y continúa también en Corintillín la lista. Téngase en alta estima entre todos el matrimonio y mantengan pura la relación conyugal, pero Elohim juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, en Ibrim 13. Cualquiera que comete adulterio con una mujer es falto de corazón. El que lo hace está arruinando su propia alma, dice Mishlei en el capítulo 6. Vamos a hablar un poco de la falsa mujer adúltera que aparece en las escrituras y que tantos han interpretado mal, ¿no es cierto? Nosotros ya lo estudiamos al caso en otros estudios, pero vamos a repetirlo aquí también. En Yahanan 8 leemos la historia de la mujer sorprendida, ¿no es cierto?, en adulterio, que fue llevada a Yahshua para ser juzgada. Y muchos han usado esta historia como evidencia de que Yahshua quitó la ley. A pesar de que Yahshua claramente lo negó, ¿no es cierto?, en Matías 5. Los fariseos tenían un motivo, en realidad, ¿no es cierto?, para llevar a la mujer adúltera a Yahshua. Querían atraparlo en sus propias palabras, porque si se negaba a juzgarla, podían acusarlo de despreciar la ley, ¿no es cierto? Pero si la condenaba a muerte, podían apedrearle, después denunciarlo delante del gobierno romano. En aquellos días el gobierno romano exigía que todos los casos capitales se remitieran a ellos para su juicio. Los judíos no podían ajusticiar a nadie. Por eso Mashiach fue muerto por los romanos. Yahshua conocía sus corazones y él conocía la ley también, ¿no es cierto? La ley preveía que en los casos en que la justicia no era posible, ya fuera por falta de testigos falsos, un juez sobornado, o como era el caso, una autoridad extranjera, ¿no es cierto?, que estuviera impidiendo justamente la ejecución de esa justicia. Los hombres debían intentar resolver sus disputas en privado primero, y si fuera necesario presentar las pruebas y los testigos a la parte ofensora para evitar el tribunal oficial, no es el tribunal romano. Si no pudieran llegar a una resolución, ¿sí?, entonces podrían llevarlo a la corte, ¿sí?, donde se esperaba que un juez terrenal justificara a uno y condenara al otro, ¿sí?, evidentemente. Entonces, si el hombre que pierde el caso judicial cree que el veredicto fue injusto, entonces podía apelar su caso ante el tribunal divino. Cuando los fariseos acusaron a la mujer adúltera, querían que la juzgara de acuerdo con Vayikra 20, ¿no es cierto?, que ya lo citamos, que querían que la apedreara realmente. Pero como esos crímenes capitales solo podían ser juzgados por el gobierno romano, era obvio que no se podía hacer justicia. No había forma de que se ejecutara, ¿no es cierto? Se podía emitir un veredicto, pero no había forma de ejecutarlo. Además, los fariseos habían traído a la adúltera, pero no al adúltero, ¿sí? Y Yahshua sabía que la verdadera justicia no podía hacerse en ese caso. Por lo tanto, llevó a la mujer directamente a la corte divina de acuerdo con la ley de los celos en Bamidbar 5. En ese caso, el celoso, ¿no es cierto?, el acusador, carente de pruebas o testigos creíbles, porque ahí no había nadie acusando y no había siquiera un amante, ¿sí?, debía llevarla al sacerdote, ¿no es cierto?, al juez, donde el sacerdote ahí administraría un juramento de inocencia a la mujer en medio de una ceremonia, que aparece toda en el capítulo 5 de Bamidbar. El sacerdote debía informarle de la maldición que vendría sobre ella si ella jurara ser inocente, pero en realidad fuera culpable, ¿no es cierto? Y la maldición le vendría directamente de Yahweh, no de los hombres. El sacerdote pondrá estas maldiciones por escrito y las frotará
lanzará en el agua amarga. Después hará que la mujer beba el agua amarga que trae maldición, para que el agua de maldición entre en ella y le provoque amargura. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de comida por celos, elevará la ofrenda de comida delante de Yahweh y la presentará sobre el altar. Y el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de comida como recordatorio de ella y la convertirá en humo sobre el altar. Finalmente hará que la mujer beba el agua. Una vez que le haya hecho beber el agua, si ella se ha contaminado por haberle sido infiel a su esposa, el agua que trae maldición entrará en ella y le provocará amargura, de modo que se le hinchará el vientre y se le decaerá el muslo. Y la mujer llegará a ser una maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado y es pura, no le pasará nada y podrá retener semen. O sea, si la mujer prestaba el juramento de inocencia, su caso se remitía al tribunal divino y el marido tenía que aceptar esa declaración como veraz. ¿Sí? No podía allá apelar a más nada, ahora tenía que esperar el veredicto de Yahweh, porque los hombres juran por uno más grande que ellos mismos, y con ellos un juramento como confirmación es el fin de toda disputa, dicen Ibrín en el capítulo 6. Así que este era el procedimiento adecuado a seguir cuando faltaban pruebas o testigos, como era el caso, ¿sí? O si las circunstancias también impedían la implementación de la ley, no se podía ejecutar tampoco, ¿no es cierto? No la hubieran podido apedrear aunque hubieran estado todos de acuerdo. Así que este fue el caso, ¿sí? De la mujer supuestamente sorprendida en adulterio. Incluso si los testigos fueran suficientes y creíbles, ninguno podría haber juzgado, porque los romanos se tenían reservado el derecho de condenar a muerte. Por lo tanto, Yahshua no podía juzgar a la mujer por la ley por la cual los escribas y los fariseos querían condenarla, ¿sí? Aparentemente la ley de Devarim parecía aplicable, pero no era bajo esas circunstancias. Entonces Yahshua comenzó a probar su caso de acuerdo con Bamidbar. Y a Hanan 8:6 dice, pero Yahshua se inclinó y con su dedo escribió en el suelo. Al principio no entendieron lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Pensaron que los estaba ignorando o algo así, pero Yahshua sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los escribas y los fariseos habían llevado a la mujer al gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec para que la juzgara, y él estaba presentando su caso ante el tribunal divino, justamente. Y Yahshua escribió sobre el terreno: el sacerdote sacará agua consagrada, una vasija de barro, y tomando un poco de la tierra del piso de la morada, el sacerdote la pondrá en el agua, dice en Bamidbar capítulo 5. Los fariseos lo presionaron, ¿no es cierto?, para que me emitiera un veredicto antes de que terminara de escribir, ¿sí? Por lo que él lo dejó de lado y le dijo: el que esté sin pecado entre ustedes sea el primero en lanzarle una piedra. Ese fue el veredicto que él dio. En otras palabras, él estaba diciendo: bueno, si ustedes ya llegaron a un veredicto, entonces sigan adelante y ejecútenla. Así de simple. Después de todo, la ley exigía que los testigos acusadores lideraran el apedreamiento, eran los primeros que tenían que lanzar las piedras, ¿no es cierto? Él sabía, por supuesto, que no la apedrearían, porque lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, que los romanos los hubieran castigado, los habían hecho responsables de una cosa que no podía hacerse. Entonces, finalmente, uno por uno se fueron dando por vencidos, ¿no es cierto?, y se fueron. Cuando Yahshua terminó de escribir en el suelo, levantó la vista, no encontró acusadores ni testigos. Y enderezándose, Yahshua le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Y ella dijo: nadie, don. Y Yahshua dijo: tampoco yo te condeno. Sigue tu camino, de ahora en adelante no peques más. Le dijo en Hanan 8. Como el juez en este caso, incluso Yahshua mismo no podía condenarla sin testigos y sin que alguien presentara cargos en su contra. Se habían ido todos, ¿no es cierto? Tampoco tuvo que hacerle un juramento ni librarla de nada. Como no había nadie que la condenara, el caso fue desestimado por falta de acusaciones. Y así que el caso terminó con una simple advertencia de que no pecara más, ¿no es cierto? Yahshua no perdonó su pecado ni quitó la ley. Simplemente no hubo caso. De repente el caso se había esfumado en el aire. El divorcio. El divorcio es la disolución legal de la unión marital, ¿no es cierto? Es decir, la ruptura de ese vínculo matrimonial entre esposo y esposa. Varios de los términos que se emplearon en los idiomas originales para el verbo divorciarse, ¿no es cierto?, tienen el sentido literal de despedir, despachar, dejar ir, ¿no es cierto?, soltar, largar, echar, expulsar, o sea, más o menos simpáticamente, por así decir, pero sacar hacia afuera, ¿no es cierto?, sobre todo cortar.
se usan varias palabras, ¿no es cierto? Pero existen dos conceptos en este respecto que necesitamos justamente diferenciar, y el lugar donde mejor están expresados es en las palabras del propio Yahshua, aunque los traductores se empeñan en contar la verdad. La mayoría de las traducciones consignan más o menos lo que sigue, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, la expone a cometer adulterio, porque el que se case con la divorciada comete adulterio. ¿No es cierto? Esto está en Matías en el 5, como vimos. Sin embargo, un análisis de la frase nos va a demostrar que la palabra que aquí traducen como divorcio es apolúo, ¿sí? Que significa libertar completamente, dejar ir, liberar de un compromiso, y es aplicado al caso del matrimonio que se separa, justamente, que es el acto previo al divorcio, y entonces es mejor traducido como rechazar o repudiar. De hecho, es así traducido en otras partes. Esa es la acción en la cual el cónyuge fiel repudia al infiel, ¿no es cierto? Porque ha quebrado el pacto de matrimonio. La correcta traducción sería: pero yo les digo que todo el que repudia, apolúo, que a su esposa, a no ser por causa de fornicación, porneia, ¿no es cierto?, le expone a cometer adulterio. Y ahí sí, moijao, ¿sí? Porque el que se case con la repudiada, nuevamente apolúo, comete adulterio. Moijao. Ya que llamamos lo que llamamos divorcio en sí, ¿no es cierto?, que aparece, es en verdad un acta de divorcio en sí, ¿sí? Por ejemplo, aparece en Mordejai 10. Ellos dijeron: Moshe permitió escribir una carta de divorcio y despedirla, ¿no es cierto? Este acta de divorcio es la palabra keritut en hebreo, que deriva del verbo karat, ¿sí? Que ya lo estudiamos, porque es la palabra que mal traducen como hacer un pacto, cuando en realidad debería ser cortar un pacto. Esto ya lo estudiamos en el capítulo de los pactos, ¿no es cierto? Así que el keritut es un documento de corte, que corta justamente al que cortó el pacto, ¿sí? Que diga, esa persona ha quedado liberada de su compromiso matrimonial porque ha cortado el pacto, ¿sí? Es un documento ofensivo, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero sin embargo es un documento perfectamente legal, y que permite, si el caso fue por fornicación, permite que esa persona se case de nuevo. De manera que el repudio y el acto de entregar el acta de divorcio, queridos, son dos acciones separadas y diferentes, aunque una evidentemente deriva de la otra, ¿no es cierto? Cuando Yahweh unió a Adán y a Javá en matrimonio, él no dispuso medio alguno para ningún tipo de divorcio, él no planificó el divorcio, ¿sí? Cosa que Yahshua dejó muy claro en su respuesta a la pregunta que le hicieron los fariseos: ¿es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Porque esta era una posición que tenía en aquel momento. Yahshua explicó que el propósito de Elohim era que el hombre dejara a sus padres y se uniera a su esposa para así llegar a ser una sola carne, y añadió: de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Elohim ha unido bajo un yugo no lo separe ningún hombre, dice Matías, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, está relacionado con Bereshit. Ahora, en lo seguido, los fariseos insistieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué prescribió Moshe dar un certificado de despedida y divorciarse de ella? La respuesta de Yahshua fue: Moshe, en vista de la dureza del corazón de ustedes, les hizo la concesión de que se divorciaran de sus esposas, pero tal no ha sido el caso desde el principio. Entonces, en griego, la palabra que reemplaza a keritut, ¿no es cierto?, que es divorcio o acta de divorcio, mejor hablando, en documento de divorcio en hebreo, es apostasion, ¿sí? Algo que separa. Eso es apostación, que es una forma neutra de apostasía, justamente, ¿no es cierto? Apostatar es literalmente cortar, separar, y el divorcio era un documento de la apostasía que había ocurrido, de la separación. Aunque a los israelitas les estaba permitido divorciarse como una concesión, les fue concedido, Yahweh Elohim reglamentó el divorcio en su ley dada a Israel por medio de Moshe. Un hombre toma una esposa y la posee. Ella no logra agradarlo porque él le encuentra algo ofensivo acerca de ella y le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. Empieza diciendo Devarim 24. Está contando una historia hipotética, al parecer. No se especifica
la naturaleza de la indecencia, la palabra es servá, ¿sí? Que literalmente quiere decir desnudez. Pero no se especifica muy claramente lo que sería esa desnudez porque puede ser tomado en un sentido simbólico, ¿no es cierto? Como algo que no fue agradable. Pero no podía ser adulterio, ciertamente, porque según la ley de Elohim, que ya vimos, la muerte y no el divorcio era la sanción prescrita, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces hay que ver cuál habría sido, cómo habría sido la cosa. Parece que en un principio la indecencia que le daba al esposo hebreo base para el divorcio tenía que ver con acciones graves, como que la esposa le demostrara gran falta de respeto y le acarrease vergüenza a la familia. O sea, había en el comienzo realmente divisiones entre los rabinos, entre las escuelas rabínicas, ¿no es cierto?, entre los que decían que uno podía divorciarse por cualquier motivo. Por eso los fariseos fueron con esa pregunta a Mashiach, ¿no es cierto? Y otros que decían que no era tan así, otros más o menos, o sea, había diferentes opiniones, ¿no es cierto? Algunos se divorciaban de sus esposas por cualquier motivo, ¿no es cierto? Y se libraban de las esposas de su juventud para casarse con mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces, en lugar de apoyar la ley de Elohim, los sacerdotes permitieron lamentablemente este proceder y inclusive como está documentado eran discusiones rabínicas, ¿no es cierto? Y en consecuencia incurrieron en el desagrado de Yahweh y a Judá ha sido desleal, cosas aborrecibles se han hecho en Israel y en Jerusalén, porque Yahudá ha profanado lo que es santo para Yahweh, lo que él desea, y desposó hijas de deidades extranjeras. Que Yahweh no le deje al que hizo esto descendientes que habiten en las carpas de Jacob y que presenten ofrendas a Yahweh de los ejércitos. Y esto hacen ustedes también, cubren el altar de Yahweh de lágrimas, llorando y gimiendo, de manera que él rehúsa volver a considerar la oblación y aceptar lo que ustedes ofrecen. Pero ustedes preguntan, ¿por qué razón? Porque Yahweh es testigo entre ustedes y la esposa de su juventud con la cual han sido desleales, porque ella es su compañera y esposa por convenio. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de ruach. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Elohim. Así que tengan cuidado con su aliento de vida, su ruach, que nadie sea desleal a la esposa de su juventud, porque yo detesto el divorcio, dijo Yahweh, el Elohim de Israel, y el que uno se cubre de maldad como con un manto, dijo Yahweh de los ejércitos. Así que tengan cuidado con su aliento de vida y no actúen traidoramente. Esto está mal aquí en el capítulo 2. En el tiempo de Yahshua, los judíos se amparaban en muchas razones muy mínimas, según la costumbre israelita, el hombre pagaba una dote por la mujer que llegaba a ser su esposa y se la consideraba su posesión. Ella disfrutaba de muchas bendiciones y privilegios, pero tenía un papel subordinado siempre en la unión marital. Su posición se muestra además en Devarim, donde se menciona que el marido podía divorciarse de su esposa, pero no que la esposa pudiera divorciarse de su esposo. Eso no es mencionado. Por ser considerada propiedad del esposo, no podía aparentemente divorciarse de él. Sin embargo, esta situación parece haber cambiado con el paso de los años, porque vemos las palabras de Yahshua. Si alguna vez una mujer, después de divorciarse de su esposo, se casa con otro, ella comete adulterio, dice Mordejai. Parecen indicar que o bien el divorcio por iniciativa de la mujer ya había empezado a surgir, o que preveía que esa situación se iba a producir. La primera mención extrabíblica de una israelita que trató de divorciarse de su esposo fue la de Salomé, la hermana del rey Herodes, justamente, que mandó una carta de divorcio a su ex. Y eso está en los libros de Flavio Josefo, obviamente. Segundas nupcias de cónyuges divorciados. Un hombre toma una esposa y la posee. Ella no logra agradarlo porque le encuentra algo ofensivo acerca de ella y le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. Ella sale de la casa de él y llega a ser esposa de otro hombre. Luego, este segundo hombre la rechaza, le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide a su casa. O muere el último que se acostó con ella. Cualquiera de las dos cosas vemos, ¿no es cierto? Entonces, el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada.
ya que ella ha sido contaminada. Entendamos bien esa parte, ¿sí? Porque eso sería aborrecible para Yahweh. No debes deshonrar la tierra que Yahweh, tu Elohim, te está dando como herencia. Devarim 24, ¿sí? Aquí también mostraba un caso particular en que la mujer repudiada y debidamente divorciada salía de la casa de él y llega a ser esposa de otro hombre. Esa es la cuestión. La mujer salía y se casa con otro, ¿sí? Muchos han interpretado que esto significa que está permitido que los cónyuges que se han divorciado con papeles, ¿no es cierto?, están libres de volver a casarse. Sin embargo, analicemos a fondo el asunto. Si en el caso en cuestión la mujer realmente va y se casa de nuevo y luego es nuevamente repudiada y divorciada, también otra vez con papel, o queda viuda. Son las únicas dos causas de libertad legal, ¿no es cierto?, para supuestamente volver a casarse. Pero queda liberada del marido, ¿no es cierto? Ahora bien, el primer marido no podía volver a tomarla como esposa porque ella ya se había contaminado con otro hombre. Sin embargo, no se especifica prohibición alguna en el supuesto de que ella no se hubiese casado nuevamente después de haberse consumado el divorcio. Con lo cual la prohibición queda limitada al caso de que la mujer se hubiera hecho justamente una carne con otro hombre y que el caso de divorcio del cual se está hablando aquí no fuera por fornicación. Este punto es importante de entender, ¿sí? Porque implica la verdad espiritual de las relaciones sexuales también. Unos saben que el que se une con una prostituta se hace con ella un solo cuerpo, porque dice, los dos serán una sola carne. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. La persona soltera que cometiera fornicación con una prostituta llegaba a ser un solo cuerpo con ella, ¿sí? El acto sexual nos unifica, nos hace uno con la otra persona, realmente. De igual manera, el adúltero se constituiría un solo cuerpo, no con su esposa, ¿no es cierto?, con quien ya era un solo cuerpo, ¿sí?, sino con aquella con la que estuviera teniendo relaciones sexuales en ese momento. En consecuencia, no solo pecaría contra sí mismo, su propio cuerpo, sino también contra el solo cuerpo que él ya estaba conformando. Cuando nosotros nos casamos, ya no somos solo nosotros, ya somos un solo cuerpo con la esposa, ¿sí? Entonces, de esa manera hay una nueva unidad que va a ser afectada, ¿sí? Y va a ser afectada tanto en lo espiritual, como lo estamos mencionando en este momento, como que si él tuviera relaciones con su esposa, estaría pasando al mismo tiempo espiritualmente las relaciones que había tenido con la otra, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que el adulterio proporciona una base válida para desatar el vínculo conyugal, ¿sí?, con el respaldo verdaderamente de principios bíblicos. Porque entonces, como digo, si la persona tuviera relaciones con el adúltero a sabiendas, ¿no es cierto?, comete también adulterio uniéndose a la tercera persona en discordia a través del adulterio. No es que si no lo sepa no se convierte, sí se convierte también en adúltero, pero de esa manera estaría aceptando la situación, lo cual es diferente. Así que este era el caso del marido que quisiera volver a tomar a la mujer repudiada que ya había estado con otro hombre, ¿sí? Aún en el caso de que su segundo marido hubiera muerto, vemos que no había nada que liberara a esa mujer de volver con su primer marido. Sin embargo, sí puede volver a tomarla en el caso de que ninguno de los dos se hubiera casado de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, el hombre es diferente, porque el hombre en Israel podía tener más de una esposa, ¿no es cierto? Entonces ese caso no hubiera sido problema para el hombre, pero sí para la mujer. En el caso de que la mujer no se hubiera vuelto a casar, entonces no se le hubiera dado un acta de divorcio, como vemos en el caso de Gomer y Osea. Él la habría despedido, pero luego volvió a tomarla. Y eso fue lo que hizo Osea, ¿no es cierto? Voy a ilustrarlo de forma grosera, pero simple, para que se comprenda el concepto, ¿sí? Supongamos que las personas tenemos un color interior, ¿sí?, que al tener relaciones sexuales ese color mancha los miembros de la otra persona. Entonces, si el marido tiene relaciones con una mujer amarilla y regresa a casa y tiene relaciones con su esposa, va a pasar ese amarillo a su esposa.
¿se entiende? Y la va a convertir en adúltera. Espiritualmente pasa a ser ella una adúltera también, ¿sí? Aun cuando él o ella no lo sepan. Y esto también sabemos perfectamente que sí sucede a nivel ADN. Hace tiempo hubo una campaña para uso de preservativos cuyo lema era algo así, no la encontré como era exactamente. Cada vez que me acuesto con una persona también me estoy acostando con todo su sexo. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Esto es absolutamente bíblico. Y no por nada las escrituras defendieron la virginidad y el matrimonio único. ¿Sí? A pesar de tolerar la costumbre de los hombres de tener más de una esposa o concubina, de cualquier manera siempre estaba restringido a ese pequeño núcleo familiar, ¿sí? Y era mal visto, como vemos en el caso de Rubén, ¿no es cierto?, que tomó a la concubina de su padre. Vemos que no era para nada aceptable, ni siquiera en el caso de una concubina. Vemos lo que Masías dice, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Por eso les digo que cualquiera que se divorcie con su esposa, a menos que sea por causa de fornicación, comete adulterio, ¿no es cierto? Entonces la única causa aceptable de divorcio es el adulterio, ¿sí? La única causa aceptable de divorcio para volver a casarse. Lo voy a aclarar un poco más. Porque sí, se podían supuestamente entre ellos divorciarse, ¿no es cierto? Pero no podrían volver a casarse, y eso es aplicable a los días de hoy. El propio Yahweh se divorció, ¿sí? Por eso vemos que esa es la única causa aceptable. Él soportó todas las infidelidades de su esposa Israel, de manera que los hombres deben hacer exactamente lo mismo. Cualquier otra causa tan alegada por los judíos de la época de Yeshua, ¿no es cierto?, por el mundo entero, en la nuestra, que cualquier cosa les sirve, ¿sí?, no es lícita escrituralmente hablando. De manera que quienes se divorcian por cualquier otro motivo, inclusive si han sido repudiados y divorciados por las razones dadas por el otro cónyuge, el otro se fue y no le importó nada, ¿no es cierto?, no pueden casarse de nuevo hasta que no muera su cónyuge, obviamente, y pasen a ser viudos, y entonces se pueden volver a casar. Están legalmente separados, es cierto, eso es aceptado, ¿sí? Y están legalmente separados a los ojos del mundo, pero no lo están a los ojos de Yahweh por completo. Están viviendo separados, sí, están viviendo separados, pero no están completamente separados. La unión sigue estando en el mundo espiritual. En la época de Yahweh había varias corrientes rabínicas, ¿no es cierto?, que ellos se oponían justamente en estas cosas, y algunos terminaban agregando que hasta porque una mujer había cocinado mal se podían divorciar, ¿no es cierto? Yahweh dijo claramente que salvo el pecado de fornicación, ninguna otra causa era válida para el divorcio. Lo voy a repetir unas cuantas veces porque esta parte es importante. Y si se usaba otra causa, ambos cometerían adulterio caso se casaran nuevamente. Si no se casaban estaba todo bien, ¿tá? De cualquier manera no es la situación que a Yahweh le agrada, la del divorcio, pero bueno, suponiendo ciertas causas, ¿no es cierto? Entonces Yahweh aclaró que aunque Moshe le había permitido dar el keritut, ¿no es cierto?, si era aplicado a un caso que no fuera fornicación, estaba exponiendo a la esposa a adulterio, al futuro esposo de ella también, y así mismo si caso se casara luego. Entonces agregó que las cosas no eran así en el principio, ¿sí? Si la base del divorcio no era el adulterio, no tenía verdadero valor desvinculante, seguía estando vinculada, ¿no es cierto?, la persona. Por lo tanto, no la dejaba en libertad para casarse con otro hombre y hacer vida conyugal con él. Ahora bien, la pregunta final es si después de un divorcio por fornicación, la persona inocente puede volver a casarse sin problema, ¿sí? La otra persona también puede, aunque lleva la carga de su adulterio, ¿no es cierto? O sea, fue repudiada, por así decirlo, ¿no es cierto? La respuesta es sí, ya que tenemos un caso avalado por el propio Mashiach. La mujer le respondió: no tengo esposo. Le dijo Yeshua: bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 esposos has tenido y el que tienes ahora no es tu esposo. Tienes razón en lo que has dicho, cuando le dijo la samaritana, ¿no es cierto? Entonces, Mashiach está estableciendo el hecho de que ella estuvo 5 veces casada.
¿sí? Con 5 hombres diferentes, y que en el momento estaba conviviendo con el sexto, en lo que hoy llamaríamos unión estable, de la cual vamos a hablar en la próxima charla. Habiendo terminado, entonces quedo... hola, Aarón, bienvenido. Esa la vemos en la próxima, justamente, Aarón, porque el tema de la unión libre no entraba en esta, así que el domingo las vemos. Cuando hay adulterio de parte de un cónyuge, ¿cómo puede descontaminarse arrepintiéndose? ¿Quién exactamente? Porque, o sea, ¿y a qué llamas descontaminarse? Cuando hay adulterio de parte de un cónyuge, vamos a suponer, el marido engaña a la mujer, vamos a simplificarlo y poner el ejemplo. El marido engaña a la mujer. ¿De quién de los dos estás hablando como que quiera descontaminarse? ¿Y qué quieres decir con descontaminarse? Nuevamente pregunto. Porque en aquel entonces se les permitía casarse con más de una mujer, por la dureza del corazón de los hombres. Así de simple. Normalmente nosotros vemos a lo largo de las escrituras que el padre no se mete mucho en muchas reglas, en las costumbres de los hombres, a menos que violen de forma directa, ¿no es cierto?, las cosas. Él se ha ocupado de regularlas, por así decir, pero no se ha metido demasiado porque sabe que no adelanta hablar mucho con nosotros, hacemos lo que queremos después, ¿no es cierto?, de cualquier manera, y si no nos gusta, nos damos vuelta a la tortilla y nos inventamos una religión a gusto de cada uno, ¿no es cierto?, esa es la cosa. Hola Magnolia. Hola Jonathan. Déjenme ver cómo en el caso de algunos patriarcas se casaron con primas. Sí, en aquella época no estaba prohibido, no estaba regulamentado tampoco. De hecho, no había sido entregada todavía la Torá, así que no hay transgresión. Pero casaban con... No entendí, esa palabra salió mal. Alfonso, cuando Aarón, cuando Abraham se casó con Sara, tenía que cumplir, exacto, fue la época en que no tenía ley, justamente. Pero casaban con 2 mujeres a la vez. Sí, eso era común en aquella época. Era común, pronto acabó, era común. Los mormones también pueden tener más de una mujer, si los dejaran las leyes de los gobiernos, ¿está? De hecho, algunos los dejan. Así que son costumbres, simple y sencillamente. Y Yahweh lo permitió. Vemos el caso más importante de todos, que Yahweh lo permitió y que no discutió en ese sentido, es el caso de David. David era un rey según el corazón de Yahweh, y sin embargo tuvo muchísimas mujeres. Menos que el hijo, pero tuvo muchas. Entonces ahí vemos cómo eran las costumbres de la época, verdaderamente. Entonces eso es... costumbre humana, en la cual Yahweh no intervino en sí directamente. Lo que sí no se podía es hacer todas las cosas que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Las cosas del adulterio y de quebrantar justamente el pacto matrimonial. Pacto matrimonial es un pacto de sangre, y no se puede quebrantar los pactos de sangre, eso lo sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Ya lo hemos estudiado, no se puede quebrantar bajo nada, y si se estuviera quebrantando, bueno, quedaba la opción de darle la carta de divorcio para que se retirara. Pero si el creyente sí se divorcia por causa de fornicación, ¿se puede volver a casar? Sí se puede volver a casar. Si la causa es esa, sí se puede volver a casar. ¿Tá? Yahweh se va a casar nuevamente. Sí se puede. Pero es la única causa válida. ¿Tá? De cualquier manera no es cosa ideal. Dentro de lo posible debemos tratar de evitar el divorcio por diferentes causas, que los vamos a ver en la próxima charla. ¿Cómo pueden ser libres un matrimonio de adulterio quedándose en casa y no saliendo a hacer nada afuera? No sé cómo querés decir, que no sé exactamente qué me querés preguntar, Aarón. La forma de ser libre del adulterio es no adulterando, básicamente, así de simple. Si ya adulteraste es como haber matado, ¿podés volver atrás? No. Exactamente lo mismo. Ahora bien, está siempre en el cónyuge fiel perdonar. Por eso decimos que
dentro de todo, si se puede evitar, se debe evitar. Ay, meu Deus, agora não. Bueno, vayan, yo ya dentro de un ratito voy. Listo, vamos a cerrar acá entonces. Espera ahí. Esperen un cachito.